la tierra y que nos permitió. Te damos muchas gracias, Señor Dios, por permitirnos este tiempo. Señor, nos ha dado la vida. Aquí estamos con vida, pero también aquí estamos buscando el reino de Dios. Sabemos que nosotros somos pecadores, no tenemos nada, solamente pedimos al Señor para que el Señor nos dé más sabiduría e inteligencia para que nosotros entendamos bien tu voluntad. Señor, que a esta reunión según tu voluntad, según nuestro pensamiento no podemos entender, según nuestra voluntad no podemos hallar. Entonces aquí estamos esperando tu revelancia y también tu sabiduría y todo tu poder. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa y en el Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, por todo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar, no, vamos a ver primero este verso, San Mateo 24, verso 40. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estaban moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí estamos aprendiendo sobre la Biblia. La Biblia, la Biblia es palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios. Y la Biblia es la historia del mundo. Aquí la Biblia habla toda la historia, desde el principio hasta el fin. ¿Y cómo termina la historia del mundo? La Biblia dice. Entonces, sobre nuestra vida futura, ¿verdad? Hasta la salvación, la Biblia dice. Entonces, uno que no tiene certeza de ir al cielo, la Biblia lo dice también. Entonces, entender la Biblia es muy importante. Así uno puede ser salvo por la palabra, por la Biblia, no por milagro, ¿verdad? Por la palabra. Por eso aquí estamos escudriñando las escrituras, porque la salvación, la vida eterna está en las escrituras. Son testimonio de Jesucristo, son testimonio de Dios. Aquí Dios está hablándonos verdaderamente. Y Dios está revelándonos por la palabra lo que quiere decir, ¿verdad? Lo que quiere decirnos ya nos habló todo aquí en la Biblia. No ocupamos más profeta ni profecía. Ya tenemos suficiente. Sí, hemos aprendido anoche sobre eh, parábola, ¿verdad? Parábola de higuera. Entonces, la historia del pueblo de Israel es el reloj de Dios. Nos indica el tiempo de Dios. Físicamente nosotros sabemos, ¿verdad?, qué hora es. Pero si hay el tiempo de Dios, cuando viene Dios. Entonces, viendo la historia del pueblo de Israel, podemos entender en qué tiempo estamos. Estamos muy cerca, ¿sí o no? Muy cerca, porque ya se independizó el pueblo de Israel, ¿verdad? 14 de mayo 1948 años. Dios está hablando, ¿verdad? De mucha manera, de mucha cosa, de muchas señales también. Entonces, sí, ahora vamos a poner mucha atención en la palabra.
porque no hay otra manera para encontrar al Señor. Aquí dice sobre, ¿verdad? Rapto. Por ejemplo, uno, ¿verdad? El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estaban moliendo en un molino, una será tomada, la otra será dejada. Y otro libro, Lucas 17, también habla igual. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, sí, uno será arrebatado, ¿verdad? Por Dios, otro será dejado. En la versión coreana dice botado, botado. Por eso, después, ¿verdad? Después del rapto no hay oportunidad de ser salvo para los gentiles. Voy a explicar un poco en resumen sobre esta historia. Eternidad, ¿verdad? Eternidad. Dios estaba en la eternidad. Antes de la creación, ¿qué había? Nada, solo Dios. Pero Dios comenzó la historia del mundo, planificando, ¿verdad? Esta historia, todo, un día termina la historia del mundo, comienza de nuevo la historia eterna del reino de Dios, del infierno. Entonces nosotros vivimos así en un tiempo. Y en medio de la historia del mundo, Jesucristo vino, ¿verdad? Así dice, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Así se dividió en dos la historia del mundo por la venida del Señor. Esto es una vida entera de cada uno. Entonces, ¿verdad? En mi caso también, sí, yo encontré el Señor Jesucristo. Jesucristo vino a mi vida con mi Salvador, Él me salvó. Ya mi vida se dividió en dos, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Antes de la salvación, ¿verdad? Todos están muertos. Pero después de la salvación, si uno, ¿verdad? Tiene la vida y esperanza verdadera. Entonces cada uno sí o sí tiene que tener la venida del Señor en su vida. Esto es tener la vida eterna, una vida nueva. ¿Cómo viene el Señor, verdad? Por la palabra, por la palabra. Como antes de Jesucristo, ¿verdad? Antes de Jesucristo, antes de Jesucristo, como 2000 años, Abraham, ¿verdad? Abraham fue llamado. Entonces, antes de llamamiento de Abraham se llama como era de la conciencia, porque en la Biblia, ¿verdad? Nos dice que había ahí, ¿verdad? Antes de llamar a Abraham, no había la ley ni como el pueblo de Israel. Ya por medio de Abraham, ya Dios formó un pueblo, se llama Israel. Entonces, desde ahí, Dios comenzó una historia también muy especial, ¿verdad? De este pueblo. Se llama pueblo santo y pueblo escogido. Se llama testigo de Jehová. Israel, el pueblo de Israel. Jesucristo vino en la tierra del pueblo de Israel, pero ellos rechazaron, ¿sí o no?, al Señor Jesucristo. Crucificaron al Señor Jesucristo. Y después ya se cambió, ¿verdad?, dirección, esta bendición a los gentiles. Por eso comenzó una historia también, una época, se llama era de los gentiles, era de la iglesia, era de la gracia. Aquí se llama, sí, ¿verdad? Era de la ley, era de la ley, era del pueblo de Israel. Pero ahora, aquí estamos en la era de los gentiles.
esta como época, ¿verdad? Termina por medio de rapto. Termina, ¿verdad? Esta época por medio del rapto. Hoy vamos a ver sobre el rapto, arrebatamiento. El Señor viene en el aire y arrebata a la iglesia. Por eso se llama era de la iglesia. Mucho, ¿verdad? Se queda en ese mundo. Comienza 7 años de tribulación, 7 años de tribulación. Se cierra la puerta de la salvación, ¿verdad? Por medio del rapto para los gentiles. Pero en medio de 7 años, Dios llama a todos los judíos que viven en el mundo, ¿a dónde? A la tierra de Israel. Allí va a dar última oportunidad de escuchar el Evangelio. Así, ese 7 años de tribulación solamente para los judíos, no para los gentiles. Entonces, el Señor viene en el aire. Dios va a arrebatar a los salvos. Se queda aquí, ¿verdad? Mucha persona y muchos judíos también, pero también ellos, solamente judíos. Hoy vamos a aprender, ¿verdad?, sobre este verso. Apocalipsis capítulo 7 habla sobre 144,000 judíos sellados de 12 tribus. 144,000 judíos, no gentiles, judíos. Por eso los salvos, ¿verdad? 144,000 judíos va a pasar en la tribulación de 7 años. Los salvos, ¿verdad?, de la iglesia, no, ellos serán arrebatados, como aquí dice. Uno será arrebatado, otro será dejado. Y después, milenio. Milenio. Hasta milenio es la historia del mundo. Después de milenio, ya Dios lo quita todo, ¿verdad? Pasará los cielos y la tierra. Primera tierra y primer cielo. Y viene un cielo nuevo, una tierra nueva. Se llama el reino de Dios. No este mundo, sino otro mundo. Hasta milenio sobre esta tierra. Por eso muchos se confunden, ¿verdad? Por eso, después de milenio habrá el reino eterno. Se llama Nueva Jerusalén. Entonces, aquí hoy vamos a ver sobre este rapto un poco. Este rapto, ¿verdad?, es algo que va a pasar en todo el mundo en un momento, en un segundo, una vez. Por eso aquí un lugar, ¿verdad?, es la noche. Otro lugar, el día, porque está trabajando, ¿verdad?, en el campo. Otro estaba sobre cama. Uno será, ¿verdad?, tomado, otro será dejado. Otro lugar estaba preparando comida, moliendo, ¿verdad? Moliendo en un molino. Una será tomada, otra será dejada. Así, Señor viene. Aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿De dónde? De las tumbas, ¿verdad? De la tierra, sí, de cementerio. Uno murió en el mal, pero también Dios va a llamar de allí. Sí, así Dios va a resucitar a todos los muertos, salvo. Aquí dice, ¿verdad? Los muertos en Cristo se llama salvo. Si hay muertos, ¿verdad?, que no han sido salvos. Eso se llama primera resurrección.
Por eso Apocalipsis capítulo 20, verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, el que tiene parte en la primera resurrección. Esto es, se llama primera resurrección. Al venir Señor Jesucristo en el aire, ¿verdad, Señor? Arrebata, resucita y lleva. Primero los muertos en Cristo y después, luego, nosotros, los que vivimos. Por eso aquí nosotros tenemos esta esperanza. Así, al venir Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros seremos arrebatados con Señor. Eso es nuestra esperanza. Pero uno primero tiene que nacer de nuevo para recibir este arrebatamiento. Puede estar velando, sin dormir solamente. No es así. Uno tiene que estar siempre preparado, listo, porque no sabemos cuándo viene, Señor. Por eso, recibir la salvación es estar velado, ya está preparado para ir al cielo. Miren, mucho piensa, ¿verdad? Este rapto, ¿cuándo viene? Mucho piensa, ¿verdad? Después de 7 años de tribulación, o antes, o al final. Pero nosotros confiamos así antes de la tribulación. ¿Por qué? Aquí en la Biblia también mucha parte habla sobre este tema. Enoc fue arrebatado antes del diluvio, en vivo. Enoc, ¿verdad? Fue arrebatado. Y también Lot, Dios lo salvó de Sodoma antes del juicio. Por eso, la justicia de Dios, ¿verdad? Es no juzgar a los justos con los impíos. Esto es la justicia de Dios. Sí, viene, ¿verdad? Tribulación y también problemas, las cosas del mundo, llega hasta los salvos, pero el juicio, no con los impíos. Esto es la justicia de Dios. Dios no va a juzgar a los salvos con los impíos, pecadores. Entonces, mire, usted si ahora muere, ¿verdad? ¿A dónde va? Piénselo. Si no tiene respuesta en su corazón, ¿qué quiere decir eso? No está preparado. ¿Qué tiene que hacer usted? Hay que buscar el reino de Dios. Hay que buscar, ¿verdad?, la salvación. Tiene que tener esta certeza y convicción. ¿Cuánto por ciento? Tiene que ser 100%, más o menos. A veces sí, a veces no. No es fe. No es fe de la Biblia. Es su sentimiento. Por eso a veces, ¿verdad?, me siento muy mal, entonces no puedo. Haciendo mal, uno, ¿verdad? Yo no puedo. Haciendo bien, dice, ¿verdad? Sí puedo. Eso no es fe de Dios, no es fe de la Biblia, de propio. No vale eso. Se llama hombre religioso. Trata, ¿verdad?, de hacer las cosas buenas. Es hombre religioso. Los religiosos no pueden ir al cielo. Los hijos de Dios pueden ir al cielo. Entonces uno tiene que nacer de nuevo así como hijo de Dios. Y también Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces, Apocalipsis, ¿verdad? Es una carta que fue enviado por apóstol Juan a 7 iglesias. Entonces, desde capítulo 1, 2, 3, habla, ¿verdad?, sobre la iglesia, una alabanza a la iglesia, una corrección, regaño a la iglesia. Pero capítulo 4, Dios abrió la puerta en el cielo y lo llevó. El apóstol Juan, ¿verdad? Eso también lo veo como sombra de arrebatamiento.
En medio de 7 años de tribulación, sí, los judíos salvos serán arrebatados. En medio de, ¿verdad? En medio de 7 años. Pero la iglesia será arrebatado antes de la tribulación. Entonces, de este capítulo como 6 habla sobre 7 sellos de tribulación, 7 trompetas de plagas y 7 copas de ira de Dios. En medio de esta tribulación, ¿verdad? Y plagas, 144,000 judíos serán salvos, solamente ellos. Por eso se parece los salvos, justos, en medio de 7 años. ¿Quiénes son? Son judíos, son judíos. Entonces, sí, nosotros ya tenemos esa esperanza. Y Apocalipsis capítulo 20. Bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 1000 años. 1000 años también en este mundo, sobre esta tierra. Entonces, los salvos, ¿verdad? Los salvos, como hijos de Dios, reinarán con él, con el Señor Jesucristo, 1000 años. Sí, los salvos, ¿verdad? Tienen parte en la primera resurrección. Segunda resurrección. Hoy vamos a aprender, ¿verdad? Hasta segunda resurrección. ¿En dónde? ¿En qué momento? Después del milenio. Por eso capítulo 20 habla sobre milenio y también habla sobre el juicio eterno. Después del milenio hay el juicio eterno. Sale trono blanco de Jesucristo. Sí, así es. Esto es como orden de la Biblia, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un poco sobre el fuego, el juicio del fuego. Ya pasó el juicio del diluvio, pero esta tierra y los cielos también, hasta el mar, ya está, ¿verdad? Guardado para el juicio por el fuego, por el fuego. Por eso en el libro Apocalipsis sale mucho fuego. Este fuego, como plaga y juicio de Dios, es sombra del infierno. Es tan temporal, ¿verdad? Un juicio también temporal en ese mundo, pero hay el juicio eterno por el fuego. Se llama el infierno. Apocalipsis capítulo 8, verso 7 dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Entonces, aquí va a suceder, ¿verdad? Va a suceder también en medio de 7 años este fuego. Hubo granizo, fuego mezclado con sangre, fuego mezclado con sangre, y se quemó, aquí dice la tercera parte de los árboles. Apocalipsis capítulo 8, verso 8 también. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Como una gran montaña ardiendo en fuego, ya fue precipitada, ¿verdad? En el mar, se cayó en el mar. Y dice, la tercera parte del mar se convirtió en la sangre. Seguramente la tercera parte de los seres vivientes en el mar mueren. Gran juicio. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Gran montaña ardiendo en fuego.
alrededor de la Tierra, ¿verdad? Muchas estrellas fugaz. Sí, existe. Entonces, mayoría se quema antes de llegar a la Tierra, se quema. Pero tamaño grande, llegaría hasta la Tierra. Sí, esto es como gran montaña ardiendo en fuego. Simplemente, ¿verdad? Va a caer muchas estrellas fugaz. Así está hablando la Biblia sobre el fuego del cielo. Apocalipsis capítulo 16, versos 8 y 9 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, ¿verdad? Este sol se caliente y se caliente y al final como quemó, ¿verdad? A los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor. Mire, este juicio y también como gran tribulación, ¿verdad? Se va a suceder aquí en medio de 7 años de tribulación. Pero los salvos serán arrebatados antes de la tribulación. Entonces, este 7 años de tribulación es el juicio al mundo. Dios no va a juzgar a los salvos justos con los impíos. Primero va a arrebatar y después al mundo. Pero los judíos van a recibir este juicio, no, como tribulación. Por medio de tribulación, en medio de tribulación, ellos ¿verdad? Va a ser salvo, va a dar su testimonio de la salvación por la muerte. 144,000 judíos, todos serán, ¿verdad? Muertos. Por la muerte ellos va a dar su testimonio de la salvación. Apocalipsis 9, verso 15 dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Mire, aquí está hablando, ¿verdad? También sobre la guerra. Exactamente aquí está hablando, ¿verdad? La guerra entre los hombres. Cómo está preparado, ¿verdad? Este fuego para matar a la tercera parte de los hombres. Aquí dice el número de los ejércitos, 200 millones. Si fueron muertas la tercera parte de los hombres por el fuego en medio de la guerra. Hoy en día la población actual, más o menos, ¿verdad? 8,000 millones. 8,000 millones. Entonces la tercera parte de los hombres sería 2,600 millones, por ejemplo. 2,600 millones en aquel día, ¿verdad? En una hora. Un día, en una hora, va a morir. ¿Por qué? Aquí dice, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Eso explica también como tercera guerra mundial por bomba nuclear, por bomba hidrógeno. Ya está preparado mucho fuego, ¿verdad? De los hombres. Aquí en el mundo hay mucha bomba nuclear. Científico dice, ¿verdad? Por las bombas que tenemos,
¿verdad? Hidrógeno y como nuclear, podríamos quemar 100 veces la Tierra. Tenemos suficiente. Podríamos quemar 100 veces la Tierra. Qué terrible eso. Va a utilizar eso un día. Entonces, cada país, ¿verdad? Muchos países tiene mucha bomba nuclear. Rusia tiene 6.375 y Estados Unidos 5.800 aproximadamente. Y cada país también tiene, preparando la guerra, la guerra. Si utilizamos, todos van a morir, ¿verdad? Qué terrible eso, este fuego también, que preparado, ¿verdad? Que está preparado por los hombres. Apocalipsis 16, verso 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Este lugar, ¿verdad? Armagedón se ubica en la tierra de Israel. Es una llanura, ¿verdad? Grande. Ahí van a llegar, ¿verdad? Los reyes de la tierra. Sí, así ya está escrito en la Biblia, como la profecía. Esquel 38, ayer anoche hemos aprendido sobre Esquel, ¿verdad? 36, 37, y habla sobre restauración del pueblo de Israel. Habla, ¿verdad? Sobre el retorno del pueblo de Israel. Entonces ya está regresando de todos los países. Está cumpliendo. Entonces un día Dios va a llamar a todo. Dios dice, ¿verdad? Ninguno dejará, ¿verdad? Nadie va a quedarse ahí en otros países. Ninguno va a dejar Dios. Entonces va a llamar a todos. Y capítulo 38, aquí habla sobre una guerra también. Dice, ¿verdad? Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo en todo, equipados, gran multitud con paveses y escudos y teniendo todos ellos espadas. Sí, aquí habla, ¿verdad? Nombre muy antiguo, por eso como generalmente no podemos entender qué quiere decir aquí, quién es Gog, Magog, Mesec, Tubal. Estos nombres, ¿verdad? Con Magog es nombre muy antiguo de Rusia. Mesec también, Moscova, ¿verdad? Es un nombre muy antiguo de Moscova, de Rusia. Aquí está hablando este país, ¿verdad? De Rusia, parte arriba del pueblo de Israel. Y siguiente dice, ¿con quién viene, verdad? Rusia, para abajo. Dice verso 5, Persia, Cus y Put con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, y Gomer y todas sus tropas, y la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Entonces Lucia viene con Persia, Cus y Put, y dice, comer y todas sus tropas. Entonces, ¿quién es, verdad? Persia. Persia es Irán. Hoy en día su nombre Irán. En inglés, aquí yo abajo, ¿verdad? Yo he puesto la Biblia de inglés.
inglés sale igual, ¿verdad? Nombre. Entonces Cush, ¿qué es? Etiopía. Put, ¿qué es? Libia. Entonces, estos países, ¿verdad? Va a acompañar a Rusia, va a apoyar a Rusia para atacar a quién, ¿verdad? A Israel. Es última guerra mundial. Y también Gomer, ¿verdad? Gomer es Turquía. Es Turquía. ¿Por qué Gomer es Turquía? Es nombre antiguo de Turquía. Togarma, ¿verdad? Togarma también un nombre muy antiguo, ¿verdad? De Turquía. Yo busqué una mapa en el año, ¿verdad? 1874. Aquí amarillo es el pueblo de Israel, la tierra de Israel. Vamos a hacer un poco más grande. Sí, aquí amarillo, ¿verdad? Es el pueblo de Israel, la tierra. Entonces, aquí sale nombre antiguo. Mire, aquí dice Magog. Esto es parte de Rusia. Aquí dice Mesec y Tubal, ¿verdad? Y también Gomer, dice Gomer. Aquí también dice Gomer igual. Sale el nombre antiguo. Y aquí dice Togarma, Togarma. Casi indica, ¿verdad? A la tierra de Turquía y parte de Rusia. Sí, entonces, como esta mapa, ¿verdad? Rusia viene como Gog y Magog, viene con Irán, Turquía, Libia y Etiopía. Y podría acompañar más, ¿verdad? Más países. Viene de Oriente también. Seguramente podría ser China. Sí. Entonces ya está preparado. Entonces, ¿por qué? ¿A quién, verdad? ¿A dónde llega ellos? Aquí dice verso 8. De aquí a muchos días serán visitados. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Ellos van a llegar a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, ¿verdad? Destrucción, botado, años, pero ya ahora está recuperándose la tierra, el pueblo, espiritualmente. Dice, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Aún tiene, ¿verdad? Guerra ahí, guerra, pero ellos también tienen confianza ahí. Ya tiene, ahorita tiene su territorio, sí, su soberanía, ¿verdad? Así ellos están muy animados, motivados y pelean muy bien, están ganando siempre. Entonces fue sacado de las naciones. Así Dios está sacando de las naciones para meter, ¿verdad? En como dejar en la tierra natal. ¿Por qué viene? Aquí verso 12 dice, para arrebatar despojos y para tomar botín. Sería, ¿verdad? Robar lo que tiene de ellos. Para robar. Guerra, ¿por qué Rusia haciendo guerra, ¿verdad? Contra Ucrania? Para robar la tierra, como un beneficio de allí, para tenerlo, ¿verdad? Y hacer guerra. Igual, de igual manera, muchos países van a llegar a la tierra, a las montañas de Israel, para robar. ¿Por qué? Ya llegó todas las riquezas del mundo. ¿A dónde? A la tierra de Israel. ¿Verdad? Multitud del mal. O sea, esta multitud del mal muerto. Esa multitud, ¿verdad? De este mal también. Para arrebatarlo, para robarlo, van a llegar. Sí. Aquí, este es
artículo de la revista Time. ¿Qué dice aquí? Hace años, ¿verdad? Eso, hace años. Dice, ¿cuándo invadirá Rusia a Israel? Ya aquí está, ¿verdad? Todo. Entonces sabe, muchos, no es secreto. El libro de Apocalipsis se habla de mucho fuego, ¿verdad? Es que está preparado. Entonces, un día Dios va a juzgar al mundo. En medio de 7 años de tribulación, ¿verdad? Va a llegar todo este juicio. Esto todo, ¿verdad? Como sombra del fuego, del infierno. Por eso, siguiente, capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, aquí habla sobre el fuego del infierno. Verso 12 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mal entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Primera muerte es la muerte del cuerpo, ¿no? Todos vamos a morir, pero hay segunda muerte. ¿Cuándo? Después de milenio. Aquí capítulo 20 habla el juicio eterno en el infierno, y segunda muerte sería después de milenio, ¿verdad? Primera resurrección, aquí, por medio del rapto, los judíos en medio de 7 años de tribulación serán arrebatados. Y aquí también, segunda resurrección, aquí. Está hablando sobre segunda resurrección. Dios va a arrebatar a los muertos del mal, ¿verdad? Del Hades, de tumba, todo. Va a sacar cada uno aquí después de milenio para juzgar al infierno, para tirar al infierno. Segunda muerte y segunda resurrección después de milenio. Sí, mire, todos nosotros vamos a morir un día. La muerte, primera muerte. Pero sí, también hay segunda muerte. Se llama el infierno. La muerte no es fin, ¿verdad? Después de la muerte hay la vida, otra vida. Se llama vida eterna. En el infierno no hay muerte, porque Dios ya sacó, ¿verdad? Resucitó los muertos en la segunda resurrección. Entonces ellos también tienen un cuerpo inmortal. ¿Me explico? Es otro cuerpo, es otra vida. Entonces, en el infierno no hay muerte. Por eso, el juicio es eterno, ¿verdad? Fuego eterno. El infierno eterno. Nunca se apaga este fuego. Todos nosotros vamos a morir. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Está hablando del juicio del infierno. No está hablando, ¿verdad? El juicio temporal. Algún día, algún año, ¿verdad? Si puede salir de allí. No. Este juicio es para siempre. El reino de Dios igual para siempre. Así uno que no entiende, ¿verdad? Este valor de la salvación, nunca va a entender este juicio eterno. ¿Cómo Dios puede preparar este juicio eterno? Nunca va a morir, va a sufrir y sufrir eternamente en el fuego. Qué terrible esto. Pero muchos viven tranquilo, sin preocupar nada, ¿verdad? De esto, ignorancia, ¿verdad?
ignorancia, arrogantes. Hay que preocuparse de este juicio, porque ya está establecido este juicio. Todos nosotros estamos establecidos, ¿verdad? Para la muerte, un día vamos a morir, pero después de esto hay el juicio. Debemos estar preparados. Aquí en el mundo hay también tribunal, ¿verdad? De juicio, según la ley del mundo, según la ley de Costa Rica, hay tribunal. Pero esta ley lo puede juzgar hasta su corazón, hasta su mente, ¿no? Solamente conducta, nada más. Pero el juicio de Dios, según la ley de Dios, ¿no? Va a juzgar Dios toda su conducta y hasta pensamiento, hasta el corazón. Es diferente. Por eso aquí en el mundo, ¿verdad? Somos pecadores. Tenemos bastante pecado. San Marcos 7, mucha parte de la Biblia habla sobre el pecado. ¿Por qué mayoría la Biblia, verdad, tiene el juicio? Porque lleno de pecado aquí en la Biblia. Desobediencia, ¿verdad? Un corazón rebelde contra Dios. Es juicio, ¿verdad? Casi mayoría. La historia del pueblo de Israel, casi mayoría el juicio y el juicio, el juicio. Siempre Dios tenía misericordia, ¿verdad? Con ellos. Capítulo 7, libro Marco, capítulo 7, verso 20 dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias y la envidia y la maledicencia y soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Un día los fariseos y escriba, ¿verdad? Le preguntaron al Señor Jesucristo, Maestro, ¿por qué tus discípulos comen pan con manos, verdad? Sucias, con manos inmundas. Entonces Jesucristo le dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él que le puede contaminar. Más bien, lo que sale de dentro contamina al hombre. ¿Qué es eso? Pecado. Comiendo uno puede comer pecado, ¿no? No sale, ¿verdad? Así, sino de dentro, de pensamiento y del corazón. Contamina al hombre. Por eso Dios juzga hasta el corazón. Aunque no lo sacó aún, ¿verdad? Su pensamiento. No habló. No lo, como practicó, ejecutó, no. Pero si tiene, ¿verdad? Un pensamiento. Jehová dice, ¿verdad? Usted lo ha hecho en su corazón. Esto es la ley de Dios. Entonces, ¿cuántos pecados tenemos? No podemos contar. Demasiado. Así, ¿quién puede ir a hacerlo? Sabiendo que estamos cerca, ¿verdad? Al juicio. Entonces, ¿cómo podemos ir a hacer? ¿Cómo podemos evitar, verdad, de este juicio? Salir del juicio. San Mateo 5, verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Fatuo es una palabra mala, como necio y tonto, ¿verdad? Menospreciando a otra persona.
Es algo muy fácil hablar así, tonto, necio, ¿verdad? Si hay mucha palabra fea y terrible, ¿sí o no? Y muchos hablan en esto, de esto. Dice, es igual, ¿verdad? Es igual que homicidio. Se enojó contra su hermano. O sea, entre familia, ¿verdad? Se enoja más. Sale más cólera y palabra mala y gritería. Eso es también igual que homicidio. Aquí dice, está comparando con homicidio con algunos pecados de odio, ira, ¿verdad? Enojo y palabra mala. Igual. Yo no cometí un, ¿verdad? Que pecado grande ni grave como homicidio ni adulterio, pero nosotros tenemos mucho pecado de la palabra y del corazón. Llevando, ¿verdad? Rencor en el corazón, no quiere perdonar. Eso es matar a otra persona. Está matando y matando en su corazón, odiando. ¿Sí o no? ¿Es pecado? Igual que homicidio. Es así. Y muchas veces por la palabra, ¿verdad? Pega. ¿Sí? Así mucho tiene mucha herida en su corazón por la palabra. Grita y enoja, se enoja mucho. Entonces otra persona que está escuchando eso tiene herida en su corazón. No es pecado, aunque tiene razón, pero sacar enojo es pecado. No es así. Contra su esposa, ¿verdad? Contra su esposo, a los hijos, a los padres. Mucho pecado por la palabra, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Una flecha eh, como afilada y espada, ¿verdad? También aguda y hiere. Es matar, ¿verdad? Es matar. Mira, aquí está peleando un matrimonio. Si las peleas, ¿verdad? Del matrimonio afectan demasiado mal a los niños. Entonces, contra sus hijos, ¿cuánto pecado? Mucho. San Mateo 5:27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí está hablando, ¿verdad? Un adulterio en su corazón. Tomó en su corazón una mujer o un hombre para codiciarla. ¿Verdad? Qué guapa, qué guapo, ¿verdad? Qué bonito. Es algo muy normal, ¿verdad? Pensar en su corazón, pero Dios lo ve. Ya usted adulteró con ella en su corazón, con él en su corazón. ¿Cuántos pecados tenemos? ¿Cuántos? Incontable, ¿verdad? Innumerable. Muchos, muchos pecados. Marcos capítulo 10, verso 6 dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Jehová Dios, ¿verdad? De Israel aborrece el repudio, aborrece divorcio. Es pecado. Si Dios, ¿verdad? Salvación es promesa con Dios, pacto con Dios, es cierto. Entonces, aquí nosotros en ese mundo estamos practicando, ¿verdad? Este pacto en mi matrimonio, ¿verdad? En mi casa, con mis hijos y con algunos también. Estamos practicando aquí.
como pacto de Dios. La palabra de Dios es pacto y promesa. Entonces, Dios, ¿verdad? Dios aborrece al divorcio. Mucho pecado en ese mundo. Apocalipsis capítulo 21 dice, pero los cobardes, primero, ¿verdad? Aquí sale como los hombres que tienen pecado, ¿verdad? Como qué tipo de pecado, qué tipo de pecado tiene. Aquí hablando, ¿verdad? Según orden, número 1 dice los cobardes, número 2, incrédulos. Número 3, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, y los idólatras, y todos los mentirosos. Ellos van a caer al infierno. Entonces, ¿por qué tiene miedo? Se llama cobardes, porque él sabe que está vivo, ¿verdad? Dios. Viene el juicio de Dios. Entonces, uno que no está preparado tiene miedo, ¿sí o no? ¿Cómo? ¿Cómo será? Cobardes. Sabe, pero no tiene certeza, no está preparado, tiene miedo. Tiene que tener una certeza. ¿Cuánto por ciento? 100%. Se llama el perfecto amor. Nosotros amamos a Dios, ¿verdad? ¿Cómo amamos? Uno que no entendió este perfecto amor de Dios, ¿cómo puede amar a Dios? Le amamos a Dios porque Él nos amó primero. El que no entiende ese amor perfecto de Dios, ¿cómo puede amar a Dios? No, mentira. Es como un hombre religioso, sí quiere amar, pero no puede, no puede. Es religioso, son religiosos, cobardes. Por eso aquí sale incrédulos. Los incrédulos como ateos que no creen en Dios, no tienen miedo. ¿Verdad qué? Dice, ¿verdad? Si termina con la muerte, no pasa nada. Incrédulos. No creen en la Biblia, no creen en Dios, entonces no tiene de la muerte. Sí tiene de la muerte, ¿verdad? Porque quiere vivir más solamente, pero no creen en el juicio eterno. Incrédulos. Y también los idólatras, ¿verdad? Los idólatras. Aquí voy a explicar un poco sobre idolatría. Sí, esto, Éxodo 20, verso 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nada, nada, ¿verdad? Tener una imagen es como para adorar, ¿verdad? Es idolatría. Mire, es una imagen, ¿verdad? Estatua pintada, ¿verdad? De color de oro y se ha sentado, ¿verdad? Él no puede, esta estatua no puede hablar ni puede moverse, nada. ¿Qué es eso? Cosa, ¿no? Una cosa nada más. Pero, mire, está inclinando, adorando hacia esta imagen. Budistas. En Corea hay muchos budistas. Engañoso, ¿verdad? Muchos engañados. No suena igual. Adorando, ¿verdad? Cantando hacia una imagen y orando hacia esta imagen, esta estatua, no es idolatría. Mire, doblando rodilla y ora, ¿verdad? Hacia esta imagen, no hacia Dios, hacia esta estatua. Es idolatría. Muchos. Mire, en su casa tiene este dibujo. ¿No es bueno? No es bueno. Uno, ¿verdad? Adora la cruz. Podría ser esto también una imagen, como orando, ¿verdad? Hacia la cruz. La cruz tiene un sentido, ¿verdad? Pero cuidado.
Eso también podría ser como una imagen, un dibujo, ¿verdad? Pensando, este dibujo nos cuida, por ejemplo, esta cruz nos cuida. Mentira. Podría ser como una idolatría también, con mucho cuidado. No vamos a tener ninguna imagen, ni dibujo, ¿verdad? Santiago 2, verso 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Esto es función de la ley. Esto es función de la ley. Ya tenemos mucha ley. De verdad, Dios mandó 10 mandamientos, ¿verdad? A los judíos, no a los gentiles. Me explico. Lo que dice aquí en la Biblia, como Éxodo, Levítico, ¿verdad? Número y Deuteronomio, sale mucha ley. Primero habla a los judíos. La ley para los judíos. Eso así para formar, ¿verdad? Un pueblo distinguido de los gentiles. Los gentiles no tienen esta ley. Aunque no somos judíos, también tenemos la ley, ¿verdad? En nuestra conciencia. Entonces, pensando también como lo que dice la Biblia sobre la ley, vamos a pensar así. Si hay 10 mandamientos, uno quiere ir al cielo cumpliendo la ley, guardando la ley, por ejemplo, 10 mandamientos. Así hay, ¿verdad? 10 anillos como cadena, 10 cadenas, agarrando ahí, última cadena, último anillo para ir al cielo, ¿verdad? Uno comete un error entre 10 anillos. Anillo, ¿verdad? Se quiebra, se abre. ¿A dónde va él? Cometiendo un error solamente uno. Va a caer al infierno. Esto es función de la ley. Contando toda la ley moral, social y criminal, ¿verdad? Dice, como la Biblia dice, haga. 365, no haga. 248. Lo que dice, ¿verdad? Haga, pero no hace, es pecado, ¿sí o no? Honra a tu padre y a tu madre, pero no honra, no respeta, es pecado. Gran pecado. Así tiene mucha ley. Entonces uno que quiere ir al cielo guardando toda la ley, es imposible. Ya hemos cometido muchas veces. No hay esperanza en la ley. En nuestra conciencia tenemos miles de leyes, miles. Conciencia sabe, ¿sí o no? Así la conciencia tiene miles de leyes. Por eso, libro Gálatas y el libro Romano también explica sobre función de la ley. Entonces, ¿qué función tiene la ley? Aquí Gálatas, capítulo 3, verso 10 dice, porque todos los que defienden de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué quiere decir eso? Todos los que defienden de las obras de la ley, ¿para qué? Digamos, para ir al cielo, defendiendo de las obras de la ley, pero dice, ellos están bajo maldición. ¿Por qué? Allí no hay manera. Solamente va a ser, ¿verdad? Va a ser sentido culpable, ¿verdad? No hay manera. Como dice aquí, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. Por ejemplo, en todas las cosas, en el libro de la ley, en todas las cosas, siempre, sin cesar, ¿verdad? Todo. Sin falta, sin cesar, tiene que cumplir toda la ley. ¿Quién puede hacer? Nadie. Por eso la Biblia dice, todos los que defienden de las obras de la ley, están bajo maldición.
allí no hay salvación. Los que defienden de las obras, o sea, los que hablan sus obras, están bajo maldición. No estoy hablando, ¿verdad?, para que hagan las cosas malas solamente, no. Sí, hacer las cosas buenas, ayudar y amar, ¿verdad? Es bueno. Pero también tenemos mucho pecado. No siempre amamos. A veces sale cólera, ¿sí o no? Sí, odio. Así en el mundo no hay justo ni aun uno. No hay hombre justo que haga el bien siempre, nunca peca. No hay este hombre. Solo Dios, ¿verdad? Es bueno. Miren, 10 mandamientos. Hasta número 4 habla sobre Dios. Como dice la Biblia, ¿verdad? Amará a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Entonces, siempre, cada día, sin cesar, sin falta, ¿cómo uno puede amar a Dios así? Es difícil, es imposible. Si queremos, ¿verdad? Entonces, la ley no es manera de la salvación. Y desde número 5 hasta número 10, esto es, según, ¿verdad? Relación con su prójimos. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Ya, listo, ¿verdad? Amará a tu prójimo. Cada ley está hablando, amará a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es su prójimo? Por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién es su prójimo? Su prójimo vive en su casa. Su prójimo más cercano, íntimo, ¿sí o no? Vive en su casa. Sus padres. Es su prójimo. Su pareja. Sus hijos. Y vive vecino, ¿verdad? Prójimo también. Pero vamos a cumplir desde la casa. Entonces, todas estas cosas nos dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Así somos pecadores. No somos nada. Somos pecadores. Mire, es como espejo. Podemos ver, ¿verdad? Nuestro respecto en nuestra cara sucia o limpia. Entonces, función de la ley es eso, para que vea usted, ¿verdad? Su vida, cómo está, sucia, desordenada. Así ocupamos ayuda de Dios y gracia de Dios. Se llama salvación. La salvación no de nosotros. ¿Haciendo qué cosa? Uno será salvo. No es así. Frente, ¿verdad? En frente de la ley, en medio de nuestra conciencia, siempre nosotros somos pecadores. Tenemos mucho pecado. Nos sentimos siempre culpables. Isaías 59, verso 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Uno que está cerca a la voluntad de Dios puede entender eso, pero los religiosos están lejos de la gracia de Dios. Pensando como justo, ¿verdad? Santo, así piensa. Y Jesucristo juzgaba a ellos, ¿verdad? Hipócritas, fariseos, intérpretes de la ley. Hipócritas, son hipócritas. Entonces, Jesucristo estaba cerca, ¿verdad? A los pecadores. Sí, estaba más cerca a los pecadores. Por eso, nosotros también vamos a entender bien sobre nuestro pecado, cómo estamos nosotros. Tenemos mucho pecado. Deberíamos ser más humildes y más humildes. Con corazón humilde y quebrantado podemos recibir la gracia de Dios.
Aquí salieron, ¿verdad? Como 10 hombres leprosos al encuentro, ¿verdad? Salieron al encuentro al Señor Jesucristo y alzaron voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. 10 leprosos. Entonces, Jesucristo, ¿verdad? Dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados 10 leprosos, pero solamente uno regresó alabando al Señor. Otros 9 ya fueron limpiados, ¿verdad? Pero se fueron. Mire, aquí podemos pensar nosotros también. Esta lepra es como sombra del pecado. Leprosos como sombra de los pecadores. ¿Por qué quiere sanarse, verdad? Para vivir contento en ese mundo. Muchos buscan, llaman al Señor Dios para estar feliz, nada más, no buscando el reino de Dios. No está buscando la vida eterna, solamente para vivir, ¿verdad? Feliz en ese mundo. Así muchos no están siguiendo al Señor. Entonces, como un leproso, ¿verdad? Como un leproso que tiene una lepra en su cuerpo, sobre su brazo solamente. Yo no tengo mucha lepra, un poco nada más. ¿Cómo puede decir eso? Aunque tiene, ¿verdad?, una lepra en su dedo, un poco, un puntito, es leproso, ¿sí o no? El pecado es así. Así ya tiene lepra, usted leproso, pecador. Por eso aquí también Levítico habla, ¿verdad?, algo muy extraño. Y dice, capítulo 13, verso 12, mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote. Entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Todas ellas se han vuelto blanca y él es limpio. ¿Verdad? Todas ellas se han vuelto blanca, o sea, cubrió, ¿verdad? Se cubrió todo su cuerpo de lepra. Pero aquí dice limpio, dice limpio. ¿Qué quiere decir eso? Mire, nosotros como pecadores, ¿cómo vamos a salir al Señor ante ojo de Dios? Señor, yo no tengo mucho pecado, solamente un poco, perdóname. Eso no es un corazón digno. Me explico. Aunque tiene un pecado, si muere, ¿a dónde va? Al infierno. Es grave, muy grave. Así nosotros vamos a salir ante los ojos de Dios para pedir, ¿verdad?, perdón, para pedir la salvación, como un leproso, ¿verdad?, que tiene sobre todo su cuerpo esta lepra. No hay esperanza. Señor, yo no tengo esperanza. ¿Qué hago? Señor, sálvame, sálvame. Es un corazón digno. Vamos a tener ese corazón. Como gusano, ¿verdad? ¿Quiénes somos? Nosotros somos gusano, como aquí dice Job capítulo 25. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre, que es un gusano. Y el Hijo de Hombre también, gusano.
¿Quiénes somos? Somos descendientes de Adán, ¿verdad? Como descendiente de un pecador. Nacimos como pecador, vivimos pecando. Uno, ¿cómo podría pensar así? Que como yo no tengo mucho pecado, yo soy mucho mejor que él o ella. Mire ella, ¿verdad? Vive así. No, somos gusanos. Me explico. Vamos a salir ante los ojos de Dios desnudo, como Adán y Eva. Adán y Eva, ¿verdad? Comieron de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Ya, no murió físicamente, pero murió en espíritu. Ya ahora no tiene comunión con Dios, perdió, muerto en espíritu y se escondieron, se huyeron, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces Jehová le buscó. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Entonces Adán se presentó, ¿verdad? Desnudo. Tenía, ¿verdad? Las hojas como lopa, ¿verdad? Cosiendo las hojas de higuera, hicieron delantales y lopas para cubrir su vergüenza. Eso es religión, eso es la obra propia del mundo. Dios no va a recibir eso. Debería salir, ¿verdad? Ante los ojos de Dios desnudo. Señor Dios, yo no soy nada. Soy pecador. Soy pecador. Así tiene que salir ante los ojos de Dios desnudo. Me explico. Dios le vestirá con vestidura de la salvación, con manto de justicia. Si no, Dios no va a vestirle a usted. ¿Por qué? Uno dice, ¿verdad? "Ah, Señor, sí, yo tengo algo. Mi ropa, ¿verdad? Interior y exterior, ¿verdad? Bonita. Yo lo llevo ahorita ante los ojos suyos. Pero podría vestirme a mí si le gusta. ¿Será salvo? No. Aunque tiene, ¿verdad? Solamente una ropa interior, solamente, ¿verdad? No, tampoco. Tiene que salir, ¿verdad? Como un pecador 100%. No tiene nada con Dios. ¿Qué tiene usted con Dios? Muerto, con pecado. Con pecado, ¿cómo puede hacerlo? Donde Dios es como, ¿verdad? La luz del mundo, la luz en el cielo. Dios es luz. Una tiniebla, ¿cómo puede estar con la luz? ¿No? Si viene la luz, ya esta tiniebla se desaparece, se muere. Es así. Aunque tiene, ¿verdad? Un poco. ¿Cómo un poco? Tanto. Solamente usted no quiere reconocer, ¿verdad? Su situación, su pecado. Escondido ahí. No es bueno. Vamos a presentarnos, ¿verdad? Así, ante los ojos de Dios, como leproso que ya está cubierto, ¿verdad? Todo su cuerpo de lepra. Y vamos a presentarnos ante los ojos de Dios como también desnudo. Yo no tengo nada. Señor, sálvame. Por favor. Señor, cúbreme. Eso es un corazón digno. Mire aquí en San Mateo capítulo 7 habla sobre árboles, buen árbol y árbol malo. Capítulo 7, verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Les pregunto, ¿usted es buen árbol o árbol malo? Según lo que dice aquí, ¿verdad? ¿Usted es buen árbol o árbol malo?
Yo quiero ser, ¿verdad? Buen árbol. ¿Cómo? Árbol malo. Yo no. Pero mire, aquí dice, verso 18, es importante, 18 dice, ¿verdad? No puede el buen árbol dar malos frutos. El buen árbol nunca puede dar malos frutos. Entonces, ¿usted cómo da su fruto? Yo doy, ¿verdad? Buen fruto, pero a veces sale un poco mal, un poco. Entonces está saliendo, ¿no? Algo malo de su vida. ¿Cómo se llama este árbol? ¿Cómo se llama? Malo, malo, ¿no es bueno? Entonces, esto es como buen fruto que le parece, ¿no? Que nos parece. Entonces, no es buen fruto. El fruto del árbol malo son malos. Los frutos del árbol malo, ¿verdad? Son malos, no son buenos. ¿Quiénes somos? Somos malos. ¿Por qué? Sí, a veces llevamos algo bueno. Entonces, ¿es buen árbol? No. ¿Por qué? Sale algo mal. Entonces, lo bueno, ¿verdad? Que salía de mi vida a veces. Entonces, ¿cómo se llama esto? Malo. Mire, por eso aquí podemos entender eso, la manera de Dios. Aquí en el mundo, ¿quién es buen árbol? ¿Quién es, verdad? El hombre justo. ¿Quién es justo? Que haga el bien, nunca peca. Aquí en el mundo no hay este hombre. Por eso aquí también habla sobre buen árbol y árbol malo. Somos árbol malos. Pero si hay, ¿verdad? Buen árbol. ¿Quién es? Jesucristo, Dios, solo Dios. Por eso nosotros somos árboles malos, como aquí dice, ¿verdad? Árboles de pecados. Llevamos frutos, ¿verdad? Frutos, como frutos de pecado. ¿Por qué lleva fruto de pecado? Digamos, malo, ¿verdad? ¿Por qué lleva malos? Porque así nacieron, según la semilla. ¿Por qué lleva mango? Porque es árbol de mango. ¿Sí o no? ¿Por qué lleva manzana? Porque este árbol de manzana, así lleva manzana, según la semilla. Por eso, hablando fruto, siempre deberíamos pensar sobre la semilla. ¿Quién soy yo? ¿Qué semilla tengo? Yo tengo semilla de Adán, carnalmente, ¿verdad? Entonces uno tiene que nacer de nuevo, tener una vida nueva, tener, ¿verdad? Una semilla nueva, una vida nueva de Jesucristo. Eso es la salvación. Eso es la salvación. Entonces este árbol, ¿cómo puede llevar buen fruto? Tiene que ser cortado de allí, injertado en dónde? En buen árbol. Única manera. Esforzándose solo, ¿verdad? Así para llevar buen fruto, tratando de no pecar y tratando de como vivir y llevar bien su vida. Solamente, ¿qué va a llevar? Algo bueno, ¿verdad? Pero son de árbol malo, no del Señor. Por eso dice, ¿verdad? Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Jesucristo dijo, ¿verdad? Os declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué ha hecho? Cosas malas. Parece que como hicieron buenas cosas, hablando, ¿verdad? Profecía y haciendo milagros, echando fuera demonios, que es malo. Pero Jesucristo le dijo, ¿verdad? Nunca os conocí. ¿Por qué? Así ellos, haciendo según su manera, según su vida, tratando de hacer las cosas buenas. La salvación no es así. ¿Qué es la salvación? La salvación es recibir la vida de Jesucristo, ser cortado de allí, ¿verdad? Eso se llama arrepentimiento, inertar en el Señor Jesucristo.
Así somos pecadores, somos árboles malos, no hay manera en nosotros. Por eso hay que esperar la vida de Jesucristo, la salvación de Jesucristo. Salmo 58, verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Mire, como un bebé. Este bebé ya tiene una semilla de pecar. Ya tiene. ¿Desde cuándo, verdad? Mienta. Desde que pueda hablar. Desde que pueda hablar. Ahorita no mienta, ¿verdad? Nada, nada, porque no puede hablar. Solamente. Y llora, ¿verdad? Entonces no está mintiendo nada. Pero si habla, ¿qué sale? Mentira. Según esta semilla. Esto es la vida. Así somos árboles malos, según la semilla del pecado. Entonces, nosotros así vamos a ser humildes ante los ojos de Dios. ¿Quiénes somos? Somos pecadores. El que entiende eso va a entender también muy bien sobre la salvación de Dios, su salvación. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Por qué? ¿Por las cosas del mundo? No, por el pecado. Uno se siente muy culpable por el pecado, está cerca al Señor. Pero pecando mucho, ya pecó muchas veces, pero no se siente culpable. Dice, ¿verdad? Ah, todo peca. No está bien él. Hay que tener un corazón quebrantado. Señor, tengo mucho pecado. Y salva a los contritos del espíritu. Porque estás triste, ¿verdad? Y preocupado por las cosas del mundo. Está lejos del Señor. Tiene que preocuparse por la salvación de su espíritu, por su pecado, escondido, ocultado. Nadie sabe, solo usted. Entonces tiene que ser, ¿verdad? Honesto ante los ojos de Dios. Tiene que ser humilde igual también. San Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, los pobres. ¿Por qué son pobres? Aquí no está hablando, ¿verdad?, de las riquezas, ¿no? Los pobres del corazón, los pobres en espíritu, los como humillados, ¿verdad? Quebrantados en espíritu, que buscan el reino de Dios. Bienaventurados. Porque de ellos es el reino de los cielos, de ellos. Por eso Dios no nos pide nada. Dios, ¿qué nos pide? ¿Qué tengo que hacer yo para ser salvo? Nada. Preparar este corazón quebrantado y humillado, contrito, con Dios, ante los ojos de Dios, solamente. Y poner, ¿verdad?, atención en la palabra, esperando la salvación de Dios. Aquí en el mundo no hay manera. Existe el infierno. Mucha palabra, más bien Jesucristo, ¿verdad?, hablaba muchas veces del infierno, del infierno. Es donde arde con fuego y azufre, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, y donde serán salados con fuego. No tiene reposo ni de día ni de noche, donde solo tiene recuerdo de dolores, donde no hay luz, solo tinieblas, donde eternamente está separado de la familia amada. No hay luz, ¿verdad? Pero caliente, calentísimo. Y donde eternamente no se puede salir, no se puede morir. Tiene que sufrir y sufrir. No puede salir, no hay salida. Un hombre principal le preguntó diciendo, ¿verdad? Maestro bueno,
¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Entonces nosotros, ¿quiénes somos? Somos pecadores. No somos nada. Aquí en el mundo no hay justo ni a uno. Así estamos cayendo, ¿verdad? Cada día al infierno. Si ahora muere usted, ¿a dónde va? Yo estoy en un proceso. ¿Qué quiere decir eso? Sí, por eso aquí estoy. Está bien, bienvenidos. Pero si ahora mismo, usted si muere, ¿a dónde iría? ¿Verdad? El que no está preparado va a caer en infierno. El que no tiene respuesta en su corazón, no estoy preguntando su pensamiento, ¿no? Estoy preguntando, ¿verdad? La verdad que ha cumplido en su corazón, según la palabra. Según la palabra. Entonces uno pensando, ¿verdad? Sí, yo puedo hacerlo, yo puedo. Entonces, ¿con qué base usted está diciendo eso? ¿Qué evidencia tiene de su salvación? ¿Cuándo recibió la salvación? ¿Y cómo recibió? ¿Verdad? Por eso aquí estamos examinándonos y probándonos según la palabra. Mañana sí vamos a probar. Aquí en el mundo no hay justo. Toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Sí, ¿verdad? Nosotros no solamente pecamos, a veces hacemos algo bueno, pero son fruto del árbol malo. No sirve nada para Dios, ni para la salvación. San Lucas 12:5 dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Si tenemos miedo de la muerte, ¿verdad? Uno me prosigue, ¿verdad? Buscándome para matarme, entonces, qué miedo. Pero esto, solamente quitar mi vida de la carne, pero después de la muerte Dios puede tirar, ¿verdad? Echar en el infierno. Hay que temer a Dios. Ya, ahora tenemos tiempo de arrepentimiento. Ahora ya estamos cerca de la salvación. Aquí estamos, ¿verdad? Es gran oportunidad. Una oportunidad, ¿verdad? Misericordiosa de Dios. Isaías 55, versos 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, Dios quiere perdonar a cada uno de nosotros con gran amor, pero el problema es que uno no busca. Dios quiere dar, ¿verdad?, ese regalo, pero el hombre no lo busca, pide otra. Es problema. Isaías 55, verso 3. Leamos juntos, ¿sí? Vamos. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Lo que debemos hacer solamente, aquí dice, inclinar nuestro oído y venir al Señor, llegar al Señor. ¿Cómo podemos llegar al Señor? Deberíamos estar donde hay la palabra de vida. Esto es llegar al Señor para escuchar. ¿Por qué Dios nos llama? Aquí dice, oíd, por favor. Sí hay mucha iglesia, pero muy poca, ¿verdad? La iglesia predica el evangelio verdadero. ¿Qué es el evangelio verdadero? Mañana vamos a compartir este evangelio verdadero.
Espero que vengan, por favor, con corazón humilde, preparado, quebrantado, para recibir este evangelio de su salvación. Se llama pacto eterno también, es pacto eterno. Ya, hoy hasta aquí, vamos a orar. Señor Dios, muchas gracias por permitirnos este tiempo. Hoy también hemos escuchado tu palabra para preparar nuestro corazón y entender tu voluntad. Señor, tenemos mucho pecado ante los ojos de Dios, según la Biblia, según la palabra, según la ley. Así somos condenados por la ley, por muchos pecados también. Señor, aquí estamos buscando con corazón humilde la salvación. Señor, ayúdanos para que podamos recibir la salvación. Y Señor, también ayúdanos para que podamos llegar mañana aquí en la comunión con Dios para escuchar la palabra de la salvación. Muchas gracias, Señor, por todo y todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.